El zumbido constante de las luces de la enfermería era el primer sonido que Leo reconocía. Olía a limpieza y a energía estática. Abrió los ojos. Un moretón grande y feo, de color morado y verde, decoraba su costado, justo donde el puño con campo de fuerza de Cracks lo había golpeado. Dolió, pero cuando se movió, nada parecía roto, solo un dolor profundo y molesto. La puerta se deslizó con un siseo. Era el instructor Santor. Su piel de color piedra parecía aún más gris, sus ojos angulosos, estrechos como láminas. No parecía preocupado, parecía furioso. ¿Tu estado?, preguntó Santor, su voz un bajo retumbar. Bien, solo un moretón, dijo Leo, sentándose. Su voz sonaba calmada, demasiado calmada para alguien que acababa de ser atacado. Bien no es la palabra, corrigió Santor. Cracks ha sobrepasado los límites. Usar un campo de fuerza de entrenamiento en el comedor es estúpido y peligroso. El instructor miró a Leo con intensidad. ¿Por qué no te defendiste? Tus reflejos en los ejercicios básicos son rápidos. Leo se encogió de hombros, un gesto muy humano que Santor aún encontraba extraño. No quería más problemas, pensé que se aburriría. Santor resopló, una ráfaga de aire caliente. Los como Cracks no se aburren, se alimentan del miedo, o de la calma, que ellos confunden con miedo. Se acercó. El comité de disciplina ya actuó. Cracks tendrá castigo, limpieza de los hangares de propulsión secundaria por un ciclo lunar, trabajo duro y sucio. En ese momento, Leo pensó que era el final, un castigo, una lección a seguir. Pero entonces vio la expresión en el rostro de Santor. Era una mezcla de frustración y resignación. Pero hay otra cosa, continuó el instructor. La regla de hierro de la academia. Para disputas entre cadetes que la disciplina no puede resolver, está la simulación de combate cero. Un duelo de naves en el simulador de realidad total. Sin daño físico, pero con el honor de tu especie en juego. Leo lo miró, sintiendo un vacío en el estómago. ¿Un duelo? Sí. Cracks ya ha registrado el desafío formal. Lo hizo desde la sala de castigos. Toda la academia lo sabe. Como si sus palabras fueran una señal, el comunicador de la pared se encendió. Era el canal público de la academia. Una voz robótica anunciaba: Desafío de combate cero registrado. Cadete Cracks, Clan Draco, versus Cadete Leo, Tierra, Humano. Sesión programada para en 72 horas. Que el honor decida. El simulador se apagó con un golpe seco. No puedo detenerlo, es la regla, es antigua y tonta, pero es la ley aquí. Si te niegas, tu puesto en la academia queda en duda, y la reputación humana aquí también. Leo asintió lentamente, mirando sus manos. No parecían manos de piloto galáctico, no tenían las ventosas de los Tellarites, ni las garras retráctiles de los Draco. Eran solo manos. ¿Y si pierdo?, preguntó Leo, su voz aún tranquila. Perder en la simulación cero no es una desgracia, pero perder sin pelear, o perder muy rápido. Santor no necesitaba terminar. Leo lo entendía. Sería el final. Los humanos serían etiquetados como débiles, como presa, para siempre en la galaxia. Cracks y sus amigos se volverían insufribles. Cracks es un piloto hábil en la simulación, dijo Santor, casi como un recordatorio amargo. Su nave, el Draco Garras, es ágil. La tuya, la Star Sparrow, la sé, terminó Leo. Una nave de entrenamiento antigua, lenta, con sistemas obsoletos. Todos lo sabían. Santor puso una mano pesada en el hombro de Leo. Tienes 72 horas. Entrena. Usa el simulador secundario. Es poco tiempo, pero es tu tiempo. El instructor se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Leo, en el comedor, cuando te golpeó, ¿por qué no caíste? El campo de fuerza debería haber tirado al piso a alguien de tu masa. Leo miró al instructor, y por primera vez una sombra de algo diferente asomó en sus ojos. No era miedo, era cálculo.
Bajé mi centro de gravedad y me preparé para el impacto. Es algo básico, de un deporte de mi planeta. Se llama judo. Santor parpadeo, procesando la información. Preparado para el impacto. No fue suerte, fue anticipación. Asintió una vez, lentamente. Interesante. Usa eso, tu judo. La puerta se cerró. Leo se quedó solo con el zumbido de las luces. Miró el moretón en el espejo de la pared. Luego tomó su cuaderno personal, uno de papel real que había traído de casa. Abrió una página llena de ecuaciones y diagramas de vuelo. En la parte superior, escribió con letra firme: Plan para la Star Sparrow. Ellos esperan un vuelo galáctico. Les daremos un vuelo humano. Sonrió un gesto pequeño. El miedo se había ido. Ahora solo había un problema que resolver. Y a Leo, los problemas siempre le habían gustado. El hangar 7 era el olvidado. Estaba lejos del brillo de los hangares principales, donde naves relucientes zumbaban con energía. Aquí el aire olía a polvo y aceite viejo, y en el centro, sobre pedestales de soporte oxidados, estaba la Star Sparrow. Leo caminó hacia su nave. A la luz tenue, parecía aún más pequeña y triste. Su casco estaba marcado con rayones de entrenamientos pasados. Para los otros cadetes era un chiste, una cáscara de metal lenta, pero Leo no la veía así. Para él, cada rayón contaba una historia. «Hola, amiga», susurró, poniendo una mano sobre el casco frío. «Tiempo de trabajar». Se subió a la cabina. Los controles eran viejos, pantallas con líneas verdes, palancas físicas gastadas por el uso. No había interfaces de holograma o conexiones neurales como en las naves nuevas. Esto era tecnología vieja, tecnología humana. Leo sacó su cuaderno. Las páginas estaban llenas de sus cálculos. No eran solo números de navegación estándar de la academia, eran ecuaciones diferentes. Medían gravedad artificial, la inercia de los giros, la resistencia en el vacío simulado, cosas que las computadoras modernas calculaban al instante, pero Leo las había escrito a mano, una y otra vez. Ellos pilotan con la mente. Nosotros aprendimos a pilotar con las manos, con el cuerpo. Encendió los sistemas, un zumbido bajo y un temblor en los pedales. Luego tocó una secuencia en un teclado físico escondido bajo el panel principal. No era parte del manual, era una modificación que había instalado en silencio noche tras noche, usando piezas sobrantes. En la pantalla principal apareció un nuevo programa. No estaba en galáctico estándar, estaba en español e inglés. Decía, modo manual activado. Compensación de gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Asistencia inercial, 0%. 0% era la clave. Todas las naves de la Academia, incluso la Star Sparrow en su configuración normal, tenían un sistema que ayudaba, suavizaba los giros, compensaba la fuerza G y hacía que el vuelo fuera fácil, pero también hacía que fuera predecible. Leo lo había desactivado, completamente. Tomó las palancas de control con ambas manos. Sintió la vibración del motor a través de ellas. Cerró los ojos y respiró. No estaba pensando en los controles, estaba pensando en algo más viejo, en los viejos simuladores de la Tierra que había usado siendo un niño. Juegos de aviones de la antigüedad, de cuando los humanos volaban en atmósfera, luchando contra el viento y la gravedad, donde un movimiento incorrecto te hacía caer. Ese era su secreto. Mientras los otros cadetes aprendían a pensar en los comandos, Leo había pasado años aprendiendo a sentir el vuelo, a dejar que sus manos y sus reflejos reaccionaran más rápido que sus pensamientos. Krax espera un piloto galáctico, pero yo no soy eso, no completamente. Práctico, no en el simulador principal, donde todos podían verlo, sino aquí, en el hangar viejo, con la nave solo en modo suspensión, sus motores levantándola a 1 metro del suelo. Hacía los mismos ejercicios aburridos de la academia,
esquivar asteroides virtuales, pasar por anillos de navegación. Pero lo hacía con los sistemas de asistencia apagados. Al principio fue un desastre. La nave se movía brusca, torpemente. Los motores protestaban. Pero poco a poco, después de horas, sus manos empezaron a recordar. La nave comenzó a responder no como una máquina, sino como una extensión de su cuerpo. Un giro suave aquí, una corrección rápida allá. En su cuaderno anotó una última cosa. No era una ecuación, era un dibujo simple de la nave de Krax, el Draco Garras, y al lado escribió sus debilidades, cosas que había observado en los entrenamientos públicos de Krax. Él es bueno, pero predecible. Siempre ataca primero, con fuerza. Usa los mismos 3 patrones de giro. Confía demasiado en su computadora de puntería. En una pelea real, eso es bueno. En una pelea donde las reglas físicas pueden cambiar, es una debilidad. De repente, las luces del hangar parpadearon. Era la alerta de cierre. Leo apagó los sistemas. La Star Sparrow descendió suavemente sobre sus soportes con un clunk metálico. Al salir, vio una figura alta al final del hangar, recortada contra la luz del pasillo. Era San Thor. El instructor no dijo nada, solo observaba. ¿Cuánto tiempo había estado allí? ¿Había visto los movimientos extraños de la nave tan diferentes al vuelo estándar? San Thor asintió una vez, lentamente. No era una aprobación, era un reconocimiento, un «te estoy vigilando». Leo guardó su cuaderno y caminó hacia la salida, pasando junto al instructor. Sus músculos le dolían del entrenamiento. Sus manos temblaban ligeramente de la fatiga. ¿Tu plan?, preguntó San Thor, su voz resonando en el hangar vacío. Leo se detuvo, sin voltear. Ellos ven una nave lenta, yo veo una oportunidad. Mañana uso el simulador principal. Necesito practicar con el elemento sorpresa. ¿Sorpresa? Finalmente Leo volteó. Había una chispa en sus ojos que San Thor no había visto antes. No era arrogancia, era la tranquila confianza de un jugador de ajedrez que ve el tablero más claro que su oponente. Sí, sorpresa, porque voy a volar como nadie aquí ha volado en 100 años. Voy a volar como un humano. San Thor lo dejó ir. El hangar quedó en silencio y oscuridad, guardando el secreto de la vieja nave y el piloto que había decidido volver a lo más básico para ganar. La partida estaba por comenzar, y Leo acababa de mover su primera pieza invisible. La sala del simulador principal era un espectáculo. Una caverna esférica con plataformas para espectadores. En el centro, 2 cápsulas de piloto brillaban bajo luces frías. La de Krax, roja y agresiva. La de Leo, azul y simple. El aire vibraba con el murmullo de cientos de cadetes. Todos querían ver, algunos para reírse, otros, pocos, con curiosidad. La historia del moretón en el comedor ya era leyenda. El humano que no cayó. Krax entró primero. Vestía su uniforme de vuelo, ajustado para mostrar sus músculos. Sonreía, saludando a su grupo de amigos. Actuaba como si ya hubiera ganado. Cuando vio a Leo acercarse, hizo un gesto con la mano, un movimiento de «desaparece» que todos entendieron. Débil. Leo ignoró el gesto. Caminaba con su cuaderno bajo el brazo. Llegó a su cápsula y en vez de subir de inmediato, hizo algo extraño. Se arrodilló y con un destornillador magnético ajustó algo en la base del panel de acceso. Un técnico de la academia se acercó frunciendo el ceño. ¿Un problema, cadete? No, todo bien, dijo Leo sin mirar. Solo un ajuste personal, para el flujo de datos. Su voz era calmada, técnica. El técnico dudó, pero no vio ninguna violación de seguridad. Solo un humano nervioso jugando con cables. Dentro de la cápsula, el mundo exterior desapareció. Las pantallas se encendieron, mostrando el vacío estelar de la simulación. Leo respiró hondo. Aquí estaba. No en el hangar silencioso, sino en la arena pública. Sintió un pequeño hormigueo de miedo, pero lo apagó. En su lugar,
activó su modificación. En su pantalla de control secundario, una línea de texto parpadeó. Interfaz manual. Sincronización táctil 100%. Modelo de vuelo, atmosférico, terrestre. Bienvenido, Leo. Del otro lado, la voz de Crax sonó en el canal abierto, áspera y llena de confianza. ¿Listo para perder rápido, humano? Te prometo, será doloroso para tu orgullo. Leo no respondió. Apretó los controles de mano, sintiendo su resistencia. Eran pesados, reales, no los toques ligeros de las cápsulas estándar. La voz del sistema anunció: simulación iniciando en 3, 2, 1. Combate 0 activado. El espacio virtual cobró vida. Sus naves aparecieron en extremos opuestos de una zona de asteroides. La Star Sparrow de Leo, con su silueta cuadrada. El Dracogars de Crax, un predador delgado y con alas afiladas. Crax no esperó. Su nave aceleró con un estallido de energía, esquivando asteroides con movimientos bruscos y computarizados. Era rápido, muy rápido. Un rayo de energía simulado pasó rozando el casco de la Star Sparrow. El público murmuró: esto terminaría en segundos. Pero algo pasó. El movimiento de la nave de Leo para esquivar no fue el esperado. En vez de un deslizamiento lateral suave, la Star Sparrow hizo un descenso rápido, como si una gravedad invisible la jalara hacia abajo, pasando justo debajo del asteroide que tenía atrás. El rayo impactó contra la roca espacial. Crax gruñó: suerte. Otro ataque, ahora un par de misiles de seguimiento. Los sistemas estándar los marcarían y recomendarían una maniobra evasiva en pirueta. Leo no lo hizo. En su pantalla una alerta parpadeaba. Misiles bloqueados. Solución: caída en picado con giro de 15 grados. Era su programa, hablando su idioma. Con movimientos precisos de muñeca y pie, hizo que su nave hiciera exactamente eso. No fue una pirueta elegante, fue un movimiento brusco y descendente, seguido de una corrección mínima. Los misiles, programados para predecir movimientos galácticos estándar, pasaron de largo, confundidos. En la plataforma de observación, el murmullo creció. Xanthor, con los brazos cruzados, se inclinó hacia adelante. Sus ojos expertos veían la diferencia. No está usando las maniobras preestablecidas, murmuró para sí mismo. Está improvisando, como un animal. 2 minutos pasaron. Crax, frustrado, no había logrado ningún impacto directo. La nave humana, lenta en línea recta, era escurridiza y errática en los giros. Cambiaba de dirección que no tenían sentido en el vacío. «Quédate quieto, insecto», gritó Crax por el canal, su compostura empezando a agrietarse. Leo, por primera vez, respondió. Su voz era calmada, casi un susurro técnico. «Mi nave no está programada para quedarse quieta. Está programada para volar». Fue entonces que Leo hizo su primer movimiento ofensivo. En vez de retroceder, aceleró directamente hacia un grupo de asteroides grandes. Crax, creyendo que era un error de pánico, lo siguió, disparando ráfagas de energía. Lo que pasó después nadie lo esperaba. Al entrar al campo de asteroides, Leo apagó sus motores principales por un segundo completo. La Star Sparrow, por inercia, empezó a girar lentamente, pero Leo, con rápidos toques en los propulsores de maniobra, hizo que rodara sobre su eje, ajustando el giro para que coincidiera perfectamente con la rotación de un asteroide gigante. Por un momento, su nave estuvo escondida detrás de la roca giratoria, fuera de la vista y del radar de Crax. ¿Dónde? Crax dejó de disparar, sus sensores buscando. La Star Sparrow no reapareció por donde había entrado. En cambio, salió por debajo del asteroide, habiendo usado su rotación natural como una onda gravitacional para cambiar su trayectoria sin usar energía. Apareció no frente a Crax, sino a su costado izquierdo, un punto ciego momentáneo. Fue una posición de ventaja. Por un segundo, Leo tenía un tiro limpio al casco del Dracogars. El público contuvo la respiración. Incluso Crax en su pantalla vio la alerta de bloqueo de enemigo y su rostro se llenó de incredulidad. Pero Leo no disparó. En vez de eso, activó su micrófono interno, solo para grabar. Dijo 2 palabras, claras y en español. Primer punto.
Y luego, deliberadamente, movió su nave fuera de la línea de tiro y aceleró hacia otra parte del campo de asteroides. El auditorio estalló en confusión. ¿Por qué no disparó? ¿Era miedo? ¿Inexperiencia? Krax respiró aliviado. Luego, su alivio se convirtió en rabia pura. El humano había tenido la ventaja y la había desperdiciado. Era un insulto. «Te arrepentirás de eso», rugió, y se lanzó en una persecución feroz, sus ataques volviéndose más salvajes y menos calculados. En su cápsula, Leo permitió una pequeña sonrisa. Su plan no era ganar rápido, su plan era entender, y acababa de aprender la lección más importante. Krax felegaba con furia, y la furia siempre, siempre, nubla el juicio. La persecución se volvió un baile mortal. Krax, impulsado por el insulto de haber sido perdonado, se transformó. Su pilotaje perdió la precisión arrogante y se volvió puramente agresivo. Disparaba ráfagas de energía de plasma sin apuntar con cuidado, gastando su energía más rápido. Su nave, el Draco Garras, se movía como un animal herido, con giros bruscos que estresaban su fuselaje simulado. Leo, en cambio, se convirtió en un fantasma. La Star Sparrow ya no era una nave lenta, era un punto de lógica imposible. Él no esquivaba los asteroides, los usaba. Cuando un rayo de energía venía hacia él, en vez de una corrección mayor, hacía un microajuste con los propulsores laterales, deslizándose detrás de una roca flotante tan cerca que el casco raspaba contra la simulación de piedra, lanzando una lluvia de chispas virtuales. El público gritaba con cada casi impacto. «¡Está loco!», gritó un cadete Tellarite. «No, mira su consumo de energía», murmuró otro, señalando los datos públicos en pantalla. La Star Sparrow de Leo usaba un 35% menos de energía que el Draco Garras. Cada movimiento era calculado, económico. No gastaba fuerza en luchar contra la física, se dejaba llevar por ella, corrigiendo solo al último segundo. Xantor no podía apartar la vista de los datos de telemetría de Leo. No seguían los patrones normales. Los controles de actitud, giro, alabeo, cabeceo, mostraban entradas constantes, pequeñas, como los aleteos de un pájaro. No eran los comandos bruscos de «gira 30 grados a la izquierda» de un piloto galáctico. Era algo orgánico. De repente, Krax ejecutó su famosa maniobra, el ataque del colmillo. Era un movimiento prohibido en combate real por su riesgo, pero permitido en simulaciones. Su nave hizo un bucle cerrado imposible, apareciendo de repente encima de la Star Sparrow, bloqueando su camino hacia adelante con una ráfaga de fuego de supresión. El público enmudeció. Era la trampa final. No había escapatoria. En la cápsula, las alarmas de Leo gritaban: «Advertencia, bloqueo completo, impacto inminente». Su pantalla se tiñó de rojo, pero sus ojos no miraban las alertas, miraban una ventana pequeña, su propio programa, que mostraba un diagrama vectorial en tiempo real. Mostraba la fuerza del ataque del colmillo, los ángulos, el punto ciego momentáneo que toda maniobra agresiva crea. «Ahí», susurró Leo. Krax esperaba que Leo hiciera una de tres cosas: retroceder, ir a los lados o disparar desesperadamente. Todo eso estaba calculado en sus sistemas. Lo que no esperaba era que el humano apagara todos los motores y se dejara caer. La Star Sparrow no se movió hacia atrás ni a los lados, simplemente se detuvo. Los propulsores principales se apagaron, los de maniobra hicieron una última corrección para poner la nave en una posición neutral. En la simulación, sin impulso hacia adelante, la nave comenzó a flotar, pero su inercia anterior la llevaba en una dirección. Física pura, básica. Tan básica que los complejos sistemas de predicción de Krax la clasificaron como un error de sistema y la ignoraron por una fracción de segundo. El Draco Garras pasó rugiendo por encima de la Star Sparrow, que ahora flotaba tranquilamente, como un depredador que salta sobre una presa que de repente desaparece. Fue en ese momento, cuando Krax había sobrepasado su objetivo, que Leo actuó.
No encendió los motores principales. Con un movimiento suave, activó solo los propulsores de posicionamiento inferiores. La Star Sparrow se elevó suavemente, colocándose justo detrás y ligeramente debajo del vientre del Draco Garras, el punto más blindado de cualquier nave, pero también el punto donde sus sensores tenían un ángulo muerto. El auditorio explotó. Era la trampa final. No había escapatoria. En la cápsula, las alarmas de Leo gritaban: advertencia, bloqueo completo, impacto inminente. Su pantalla se tiñó de rojo, pero sus ojos no miraban las alertas, miraban una ventana pequeña, su propio programa, que mostraba un diagrama vectorial en tiempo real. Mostraba la fuerza del ataque del colmillo, los ángulos, el punto ciego momentáneo que toda maniobra agresiva crea. Ahí, susurró Leo. Krax esperaba que Leo hiciera una de tres cosas: retroceder, ir a los lados o disparar desesperadamente. Todo eso estaba calculado en sus sistemas. Lo que no esperaba era que el humano apagara todos los motores y se dejara caer. La Star Sparrow no se movió hacia atrás ni a los lados, simplemente se detuvo. Los propulsores principales se apagaron, los de maniobra hicieron una última corrección para poner la nave en una posición neutral. En la simulación, sin impulso hacia adelante, la nave comenzó a flotar, pero su inercia anterior la llevaba en una dirección. Física pura, básica. Tan básica que los complejos sistemas de predicción de Krax la clasificaron como un error de sistema y la ignoraron por una fracción de segundo. El Draco Garras pasó rugiendo por encima de la Star Sparrow, que ahora flotaba tranquilamente, como un depredador que salta sobre una presa que de repente desaparece. Fue en ese momento, cuando Krax había sobrepasado su objetivo, que Leo actuó. No encendió los motores principales. Con un movimiento suave, activó solo los propulsores de posicionamiento inferiores. La Star Sparrow se elevó suavemente, colocándose justo detrás y ligeramente debajo del vientre del Draco Garras, el punto más blindado de cualquier nave, pero también el punto donde sus sensores tenían un ángulo muerto. El auditorio explotó. Era la trampa final. No había escapatoria. En la cápsula, las alarmas de Leo gritaban: advertencia, bloqueo completo, impacto inminente. Su pantalla se tiñó de rojo, pero sus ojos no miraban las alertas, miraban una ventana pequeña, su propio programa, que mostraba un diagrama vectorial en tiempo real. Mostraba la fuerza del ataque del colmillo, los ángulos, el punto ciego momentáneo que toda maniobra agresiva crea. Ahí, susurró Leo. Krax esperaba que Leo hiciera una de tres cosas: retroceder, ir a los lados o disparar desesperadamente. Todo eso estaba calculado en sus sistemas. Lo que no esperaba era que el humano apagara todos los motores y se dejara caer. La Star Sparrow no se movió hacia atrás ni a los lados, simplemente se detuvo. Los propulsores principales se apagaron, los de maniobra hicieron una última corrección para poner la nave en una posición neutral. En la simulación, sin impulso hacia adelante, la nave comenzó a flotar, pero su inercia anterior la llevaba en una dirección. Física pura, básica. Tan básica que los complejos sistemas de predicción de Krax la clasificaron como un error de sistema y la ignoraron por una fracción de segundo. El Draco Garras pasó rugiendo por encima de la Star Sparrow, que ahora flotaba tranquilamente, como un depredador que salta sobre una presa que de repente desaparece. Fue en ese momento, cuando Krax había sobrepasado su objetivo, que Leo actuó. No encendió los motores principales. Con un movimiento suave, activó solo los propulsores de posicionamiento inferiores. La Star Sparrow se elevó suavemente, colocándose justo detrás y ligeramente debajo del vientre del Draco Garras, el punto más blindado de cualquier nave, pero también el punto donde sus sensores tenían un ángulo muerto. El auditorio explotó. Era la trampa final. No había escapatoria. En la cápsula, las alarmas de Leo gritaban: advertencia, bloqueo completo, impacto inminente. Su pantalla se tiñó de rojo, pero sus ojos no miraban las alertas, miraban una ventana pequeña,
su propio programa, que mostraba un diagrama vectorial en tiempo real. Mostraba la fuerza del ataque del colmillo, los ángulos, el punto ciego momentáneo que toda maniobra agresiva crea. «Ahí», susurró Leo. Krax esperaba que Leo hiciera una de tres cosas: retroceder, ir a los lados o disparar desesperadamente. Todo eso estaba calculado en sus sistemas. Lo que no esperaba era que el humano apagara todos los motores y se dejara caer. La Star Sparrow no se movió hacia atrás ni a los lados, simplemente se detuvo. Los propulsores principales se apagaron, los de maniobra hicieron una última corrección para poner la nave en una posición neutral. En la simulación, sin impulso hacia adelante, la nave comenzó a flotar, pero su inercia anterior la llevaba en una dirección. Física pura, básica. Tan básica que los complejos sistemas de predicción de Krax la clasificaron como un error de sistema y la ignoraron por una fracción de segundo. El Draco Garras pasó rugiendo por encima de la Star Sparrow, que ahora flotaba tranquilamente, como un depredador que salta sobre una presa que de repente desaparece. Fue en ese momento, cuando Krax había sobrepasado su objetivo, que Leo actuó. No encendió los motores principales. Con un movimiento suave, activó solo los propulsores de posicionamiento inferiores. La Star Sparrow se elevó suavemente, colocándose justo detrás y ligeramente debajo del vientre del Draco Garras, el punto más blindado de cualquier nave, pero también el punto donde sus sensores tenían un ángulo muerto. El auditorio explotó. El dedo de Leo descansaba sobre el gatillo. El silencio en el auditorio era tan denso que se podía oír el zumbido de las luces. Todos miraban la pantalla principal, que mostraba el punto de vista de Leo, la retícula roja fija en el reactor del Draco Garras. Un solo disparo simulado terminaría la pelea. La victoria humana sería absoluta. Krax, dentro de su cápsula, estaba inmóvil. La rabia había sido reemplazada por un vacío helado. El mensaje en su pantalla, esa ley del vuelo en atmósfera, ardía en su mente. No era solo una derrota, era que su oponente había visto dentro de su máquina, de su orgullo, y lo había encontrado defectuoso. Respiró pesadamente. No, no me rendiré. Su voz por el canal era áspera, pero sin su furia habitual. Era el tono de alguien aferrándose al último hilo de su honor. En la cabina de la Star Sparrow, Leo cerró los ojos por un segundo. No vio la gloria, vio el futuro. Si disparaba, ganaba. Los humanos serían respetados por un día, tal vez una semana. Pero Krax y su clan nunca olvidarían la humillación. La semilla del resentimiento crecería. Sería una victoria vacía, que solo prepararía el terreno para más conflictos. «No voy a disparar a tu reactor, Krax», dijo Leo, su voz clara en el canal abierto. Un suspiro de incredulidad recorrió el auditorio. «¿Qué?», gruñó Krax, confundido. Disparar allí sería el final. Pero este duelo no se trata de el final. Se trata de entender. Leo movió suavemente los controles. La retícula roja en su pantalla se deslizó, alejándose del reactor, y se posó sobre una parte menos vital pero crucial, los emisores de campo de fuerza de la nave, ubicados en la parte trasera. Tu nave usa un campo de fuerza cinético para estabilizar los giros bruscos. Sin él, tu maniobrabilidad se reduce a la mitad. ¿Y? La voz de Krax era cautelosa, desconfiada. Y quiero mostrarte algo que mi especie aprendió cuando solo teníamos cielo, gravedad y alas de metal. Antes de que Krax pudiera responder, Leo presionó el gatillo. No fue un rayo de energía pesado, fue un pulso electromagnético sintonizado, un tipo de munición de interferencia menor que su programa había calculado. Golpeó los emisores de campo de fuerza del Draco Garras. En la simulación, los indicadores de Krax parpadearon en ámbar. Campos cinéticos, offline, maniobrabilidad restringida. Krax maldijo. Su nave de repente se sintió pesada, torpe, como manejar con el freno de mano puesto. Ahora, dijo Leo, y su tono cambió. Se volvió instructivo, casi desafiante. Intenta alcanzarme. Usa todo tu poder, pero sin tus campos para suavizar la inercia. Lo que siguió no fue una pelea, fue una lección de física viviente.
Krax, acostumbrado a que su nave compensara automáticamente sus movimientos agresivos, luchó contra los controles. Cada giro brusco hacía que la nave se deslizara. Cada aceleración rápida lo empujaba contra su asiento con una fuerza G cruda y sin filtrar. Era volar en modo RAW, algo que los pilotos galácticos nunca experimentaban. Leo, por el contrario, estaba en su elemento. Su Star Sparrow, que nunca había tenido esos campos de lujo, se movía con la misma fluidez de antes. Él ya calculaba la inercia y la compensaba con sus manos. Hizo una maniobra que dejó a todos boquiabiertos. Enfrentándose directamente a la nave de Krax, aceleró a toda velocidad. Krax, instintivamente, intentó un giro evasivo brusco para esquivar, pero sin el campo cinético, su nave no giró limpiamente, se deslizó lateralmente en un amplio, torpe arco. En ese momento, Leo ejecutó el truco del cielo. Apagó sus motores principales y activó todos los propulsores de maniobra de un lado. Su nave no giró, realizó un viraje derrapado, un skid turn, un movimiento que los antiguos pilotos de combate atmosférico usaban cuando la aerodinámica fallaba. La Star Sparrow cambió su rumbo 90 grados casi sobre su propio eje, un movimiento que rompía todas las reglas de eficiencia de propulsión espacial, pero que era puramente efectivo. Pasó junto al Draco Garras que se deslizaba, tan cerca que el resplandor de sus motores iluminó el casco de Krax. ¡Imposible!, gritó alguien del público. El estrés estructural simulado debería haberla roto en pedazos. Santor, al borde de su asiento, lo entendió. No la rompió porque nunca luchó contra la inercia, se rindió a ella, dejó que la física lo moviera y luego la redirigió. Es como domar una corriente salvaje, no como construir un dique. Krax estaba aturdido, mareado por las fuerzas G y por la demostración. Su pantalla mostraba advertencias de sobrecarga del sistema de navegación. Había sido reducido a la impotencia no por una urma superior, sino por una comprensión superior de las reglas del juego. Leo volvió a colocarse detrás de él, sin esfuerzo. Esta vez ni siquiera activó el bloqueo de disparo. Simplemente flotó ahí. Tus campos de fuerza, dijo Leo, te hacen fuerte, pero también te hacen dependiente. Te hacen olvidar cómo se siente el vuelo real. El vuelo donde cada movimiento tiene un costo, donde debes sentir la nave. Krax no dijo nada, solo respiraba mirando la nave humana en sus monitores traseros. Mi especie no tuvo campos de fuerza durante nuestros primeros siglos en el cielo. Aprendimos a escuchar el viento, a sentir el peso en nuestros huesos. Eso no nos hace mejores, nos hace diferentes. Y hoy esa diferencia no es una debilidad. Por primera vez el mensaje no era de victoria o derrota, era de perspectiva. Leo había ganado el duelo en el momento en que desactivó los campos de Krax. Todo lo demás fue solo para hacer un punto. La voz automatizada del sistema resonó en el auditorio, su tono neutral contrastando con la tensión dramática. Duración del combate excedida. Umbral de energía del desafiante por debajo del 15%. Victoria por superioridad táctica concedida al cadete Leo Terra. No hubo explosión, no hubo disparo final. Solo la declaración fría de una computadora. Las luces de la simulación se atenuaron, las cápsulas se abrieron. Krax salió primero. Su rostro ya no mostraba angre, mostraba una fatiga profunda y una confusión absoluta. Miró hacia la cápsula azul, de donde Leo estaba saliendo lentamente, quitándose el casco. El silencio los envolvió a todos, esperando los insultos, la negación, la rabia del perdedor. Krax caminó, no hacia la existencia, sino directamente hacia Leo. Se detuvo frente a él, mirando al humano más pequeño. Luego, haciendo un esfuerzo visible, realizó el gesto que había sido imposible minutos antes. Inclinó la cabeza, no solo un poco, sino profundamente, el saludo de honor máximo de su clan, reservado para los guerreros que ganan sin necesidad de destruir. Entendido, dijo Krax, la palabra saliendo forzada, pero clara. Tu vuelo es fuerte de una manera diferente. Hizo una pausa, buscando las palabras en un español básico, evitando el galáctico estándar por respeto. Gracias por no destruir mi nave. Leo, sorprendido por la reacción, asintió. De nada, tu ataque es poderoso. Con un poco de paciencia sería imparable.
Fue entonces que el auditorio, que había estado conteniendo la respiración, estalló en un aplauso constante, respetuoso, de toda la academia. No aplaudían al humano por ganar, aplaudían al piloto que había convertido una pelea en algo más. Había enseñado una lección que todos necesitaban escuchar. Santor se acercó. Su expresión era de profunda satisfacción. Miró a Leo, luego a Cracks. Parece que la regla de hierro por una vez funcionó mejor de lo que esperaba. Pero mientras la multitud celebraba, Leo miró a Cracks, quien todavía parecía estar procesando todo. La victoria estaba ahí, pero Leo sabía que las verdaderas batallas rara vez se ganan en una sola simulación. Había ganado el respeto, pero la paz era otra cosa, y en el fondo de sus ojos, una nueva pregunta comenzaba a formarse. ¿Qué haría Cracks con esta lección? El comedor de la academia nunca había estado tan silencioso durante la hora pico. El zumbido de conversaciones era bajo, susurrante. Todas las miradas, discretas o no, seguían a una sola mesa. Leo estaba sentado solo, ante un plato de lo que los cocineros automáticos llamaban pasta con nutrientes esenciales. Parecía, efectivamente, puré. Comía con calma, leyendo datos de navegación en su tablet personal. La fama era incómoda, prefería los números. Entonces, una sombra grande cayó sobre su mesa. Era Cracks, llevaba su bandeja. Detrás de él, su grupo habitual de amigos alienígenas musculosos se quedó parado, indeciso, intercambiando miradas nerviosas. Cracks no dijo nada, simplemente puso su bandeja en la mesa, frente a Leo, y se sentó. El sonido de la bandeja de metal contra la mesa resonó en el silencio. La tensión era tan espesa que se podía cortar. La gente esperaba un nuevo insulto, una revancha verbal. Cracks miró su propia comida, gachas proteínicas azules y un trozo de carne densa. Luego miró el plato de Leo. Hizo un gesto con la cabeza hacia él. Comida blanda, dijo, repitiendo sus burlas de días anteriores. Pero su tono no era de burla. Era de observación pura, casi científica. Leo lo miró, evaluando. Sí, fácil de digerir. Mi estómago es sensible a las proteínas alienígenas fuertes. Cracks asintió, como si Leo hubiera compartido un dato técnico crucial. Luego hizo algo increíble. Con su tenedor grande, tomó un poco de sus propias gachas azules, las miró, luego con un movimiento deliberado pero torpe, las dejó caer al lado del plato de Leo. No dentro. Era un gesto simbólico, una oferta, no una imposición, un intercambio. Prueba, poco, dijo Cracks en español básico. Tu cuerpo necesita ser fuerte para volar así. Fue un momento de puro shock. El bully no estaba buscando pelea, estaba intentando comunicarse. Estaba admitiendo en el lenguaje más básico posible que la fuerza de Leo era válida, y que tal vez su debilidad alimenticia podía ser ayudada. Leo contempló la pequeña porción azul. Luego, con un pequeño movimiento, tomó un poco de su puré de pasta y lo puso al lado del plato de Cracks. Intercambio, dijo simplemente. Cracks miró la pasta blanca, arrugó la nariz, pero tomó un poco y se la puso en la boca. Masticó pensativamente. Soso, pero suave, para después de un vuelo duro, tal vez es bueno. Una risa nerviosa escapó de algún lugar en el comedor, pero luego algo más comenzó a suceder. Uno de los amigos de Cracks, un alienígena alto con piel como corteza de árbol, se acercó lentamente. Puso su bandeja en la mesa, sin preguntar, y se sentó. «Mi nombre es Brorn», dijo. «Quiero ver tus cálculos de la maniobra del giro de rape». Otro cadete, una piloto reptiliana con escamas brillantes, se sentó al otro lado de Leo. «¿Cómo sentiste la inercia sin los sensores?», preguntó, su voz llena de genuina curiosidad profesional. En cuestión de minutos, la mesa de Leo, que antes era una isla de soledad, se convirtió en el centro de la sala. No eran solo amigos de Cracks. Cadetes de diversas especies, todos pilotos, se acercaron. Algunos por curiosidad, otros por respeto, otros porque finalmente veían a Leo no como el humano débil, sino como el piloto del truco imposible. Las preguntas llovían, primero en galáctico estándar, pero cuando veían que Leo respondía mejor con términos simples, muchos cambiaban a un español básico y roto. «Tu nave es vieja, ¿sí?
¿Por qué no pides una nueva? Porque conoce mi mano, y yo conozco sus sonidos, respondió. ¿El viraje derrapado duele? Sí, pero el dolor te dice que estás vivo y que la física es real. Santor observaba desde la entrada del comedor, con una taza de infusión térmica, en la mano. Una sonrisa rara, casi imperceptible, curvaba sus labios duros. La regla de hierro había funcionado, pero no de la manera que nadie había previsto. No había creado un vencedor y un perdedor, había creado un puente. El duelo no había aplastado a Cracks, le había quitado las vendas de los ojos, y a Leo le había dado una voz. Pero entonces, Leo notó algo. En medio de la animada discusión sobre vectores y gravedad simulada, Cracks se había quedado callado. No estaba viando su comida, estaba mirando sus propias manos grandes y con garras apoyadas sobre la mesa. Había una sombra en sus ojos que Leo reconoció. No era ira, era vergüenza. La vergüenza de quien mira hacia atrás y no le gusta lo que ve. Cuando la conversación alcanzó un pico, Cracks se levantó. La mesa se cayó de inmediato. Todos pensaron que se iba, ofendido. Pero no. Cracks miró directamente a Leo. Luego alzó la voz, no para gritar, sino para ser escuchado por todos en el ahora silencioso comedor. Antes, yo era un problema, dijo Cracks luchando con cada palabra en español, evitando su lengua materna para que fuera más honesto, más difícil. Yo pensaba, fuerza es solo esto. Apretó su puño, los nudillos brillando levemente con su fuerza natural. Pero fuerza también es esto, señaló su propia cabeza, y esto, golpeó su pecho, sobre el corazón. Humano, Leo, me mostró esto. Perdón por el comedor, por la glee, por las palabras estúpidas. Fue una disculpa cruda, sin adornos, más poderosa por su simplicidad. El comedor contuvo la respiración. Nunca en la historia reciente de la academia, un cadete del círculo de Cracks había hecho algo así. Leo se puso de pie. No era más alto, pero en ese momento parecía igual. Aceptado, dijo, y extendió su mano humana, abierta, no un puño, un gesto de su mundo. Cracks miró la mano. Para su cultura, un apretón de antebrazos era lo común, pero entendió el simbolismo. Tomó la mano de Leo con cuidado, para no lastimarla, y la estrechó. Fue un apretón incómodo, torpe, pero real. Un aplauso espontáneo estalló, no estruendoso, sino cálido y respetuoso. Santor dio un último sorbo a su infusión y se dio la vuelta para irse. Su trabajo aquí, por ahora, estaba hecho. Más tarde, cuando el comedor se vaciaba, Leo y Cracks fueron los últimos. Recogían sus bandejas juntos. «Tu truco», dijo Cracks, de repente, «el del cielo. ¿Me enseñas?» Leo sonrió, una sonrisa verdadera y cansada. «Sí, pero primero debes aprender a sentir tu nave sin los campos. Es difícil». «Bueno», asintió Cracks, un destello de su antigua determinación, pero ahora canalizada de manera nueva, apareció en sus ojos. «Yo soy estudiante rápido». Caminaron hacia el dispensador de bandejas, el humano y el antiguo bully, hablando en un español básico y roto sobre ángulos de propulsión y la sensación de la gravedad en los huesos. La pelea terminó, pero algo mucho más interesante y mucho más peligroso para el status quo de la academia acababa de comenzar. Una colaboración. Y en algún lugar, en las pantallas de los instructores mayores, la partida de simulación de Leo ya estaba siendo etiquetada y archivada. No como victoria cadete humano, sino como caso de estudio, paradigma de pilotaje alternativo, eficacia confirmada, reevaluar currículum estándar. Leo no solo había ganado un duelo, había abierto una puerta, y ahora toda la academia quería asomarse para ver qué había del otro lado.